Según el pensamiento de Dios, la vida humana tiene un gran significado, aunque el hombre no lo entienda. A través de los siglos, los hombres han buscado una respuesta positiva a sus inquietudes. Siempre han habido preguntas como: ¿qué significado tiene la vida? ¿Por qué vivo yo en el mundo? ¿Habrá cielo? ¿Habrá infierno? ¿Existe Dios realmente? Y si existe, ¿por qué no lo vemos? Todas estas preguntas, por supuesto que tienen una respuesta, pero esta respuesta no hay que buscarla en la historia, en la filosofía, ni en ninguna otra ciencia. Toda pregunta, por difícil que sea, tiene su respuesta en la palabra de Dios. El Nuevo Testamento pone al descubierto todo lo que el hombre quiera conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy presentamos los 4 evangelios. Para comenzar esta enseñanza, vamos a tomar el pasaje bíblico de Marcos capítulo 1, versículo 15, que dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hasta aquí la cita. Para el desarrollo de este estudio sobre los 4 evangelios, en primer lugar diremos que el evangelio es uno solo, y la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, y fue Cristo quien pronunció por primera vez esta palabra al comenzar su ministerio, cuando dijo que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es creer en la doctrina que él traía del cielo de parte del Padre. Juan 7:16. Por su parte, el apóstol Pablo hace un fuerte reclamo a los Gálatas, porque estos han seguido un evangelio diferente. Pero seguidamente hace una aclaración y dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Ahora, cuando en el Nuevo Testamento encontramos 4 evangelios, esto no quiere decir que hay 4, sino que este lenguaje es usado por causa de los 4 evangelistas que narran la biografía de nuestro Señor Jesucristo, comenzando con su nacimiento, su ministerio y su muerte en la cruz, y por consiguiente su gloriosa resurrección, su ascensión al cielo y el anuncio de su regreso. Los nombres de estos 4 evangelistas son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que cada uno de ellos tiene algo en particular que enseñarnos, o sea que prácticamente estamos hablando con respecto a la vida del Señor. De estos 4 evangelistas, 2 no figuran como apóstoles, o sea que no están en la lista de los 12, y son Marcos y Lucas. 3 de estos escritores son judíos: Mateo, Marcos y Juan. Lucas es médico de origen griego, y además del evangelio que lleva su nombre, también escribió los Hechos de los Apóstoles. 2 de estos evangelistas presentan la genealogía del Señor Jesucristo, y son Mateo y Lucas. El evangelio de Mateo es el único que fue escrito en hebreo. Los demás fueron escritos en griego. Y aquí explicamos que de los 27 libros que forman el Nuevo Testamento, 26 de ellos fueron escritos en griego, o sea, de Marcos hasta Apocalipsis. Como dijimos, solamente Mateo fue escrito en hebreo. Mateo presenta a Cristo como el Rey. Marcos presenta a Cristo como siervo. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre y Juan como el Hijo de Dios. Mateo, Marcos y Lucas hablan de la segunda venida de Cristo a la tierra en forma corporal. Juan no habla de la segunda venida, sino del rapto de la iglesia en Juan 14, versículos 2 y 3. El evangelio más largo es Mateo en lo que toca a capítulos, 28 capítulos. Le sigue Lucas con 24 capítulos, después Juan con 25 capítulos y por último Marcos con 16 capítulos. Con respecto a los versículos,
El Evangelio de Lucas es el más extenso y tiene 1204 versículos. Le sigue Mateo con 1071 versículos, después Juan con 822 versículos y por último Marcos con 678 versículos, haciendo un total entre los 4 evangelios de 3775 versículos. Ahora entramos a detallar lo que contienen estos 4 relatos evangélicos. Mateo fue escrito en forma especial para el pueblo hebreo y Cristo es presentado como rey. Veamos el caso de los magos que vinieron de Oriente, que cuando llegaron a Jerusalén, el saludo que presentaron fue el siguiente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo capítulo 2, versículo 2. La noticia que turbó al rey Herodes y a toda la ciudad de Jerusalén no fue porque había nacido un niño en Belén de Judea, sino porque había nacido un rey, y esto sí que inquietó a Herodes, porque él era rey, y en su pobre pensamiento dispuso deshacerse de este rey que había nacido, porque tuvo temor de que éste viniera a quitarlo de su puesto, y por esta razón ordenó una matanza de niños menores de 2 años, con el fin de dar muerte al rey de los judíos. Mateo 2:16. Este caso de los magos de Oriente y la matanza de los niños, solamente Mateo lo registra. También Mateo es el único que presenta en una forma amplia lo que es el Sermón de la Montaña o Bienaventuranzas, y que abarca 3 capítulos que son el 5, el 6 y el 7. En este sermón escuchamos palabras impresionantes dadas por nuestro Señor Jesucristo y que son tomadas como las palabras de un rey. Para el caso leemos: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Todo esto lo encontramos en el capítulo 5 de Mateo, y todo lo que abarca los 3 capítulos de este evangelio se refiere a la forma de gobierno en el reino de Cristo. Muy poco se habla en favor de los gentiles, y más bien podríamos apreciar que hay un cierto y aparente marginamiento hacia los gentiles en este evangelio de Mateo, tal como es el caso de la mujer cananea y la misión de los 12 discípulos, cuando el Señor les dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Si solamente hubiese este evangelio de Mateo, muy poca esperanza de salvación hubiera para los gentiles. Pero hay una gran esperanza al final de este libro, y es cuando nuestro Señor dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19 y 20. Aquí ya no se trata solamente de Israel, sino de salvar almas en todo el mundo. Ahora explicamos que el evangelio de Mateo no es que no tenga lugar para los gentiles. Claro que hay. Lo que aquí se da a entender es que el evangelio tenía que ser recibido primero por los judíos, y Cristo tenía que entregarlo personalmente a ellos. Luego los judíos serían los encargados de darlo a los gentiles. El mismo Mateo da una cita del profeta Isaías, donde dice que en el nombre del Señor esperarán los gentiles. Mateo capítulo 12, versículo 21. El mundo fuera de Israel tenía que ser evangelizado por los judíos,
tal como lo dice Juan 4:22, que la salvación viene de los judíos. Y el apóstol Pablo nos dice que a ellos se les confió la palabra de Dios. Romanos 3, versículo 2. Por otra parte, Mateo registra 15 parábolas, y todas ellas son relacionadas al reino de los cielos. Y es natural que para que haya un reino tiene que haber un rey, y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. También encontramos que en este Evangelio de Mateo, Cristo es tratado como el Señor, lo que no sucede con el Evangelio siguiente, que es el de Marcos, donde Cristo es tratado como Maestro, aún por sus discípulos. Veamos algunas comparaciones. Cuando el Señor terminó el sermón de la montaña y descendía del monte, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Mateo 8, versículo 2. Marcos registra este mismo caso y dice: si quieres puedes limpiarme. Marcos 1:40. En la tempestad en el mar, los discípulos despiertan al Señor y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Mateo 8:25. Por su parte, Marcos también registra este mismo caso y dice así: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:38. En Mateo, los discípulos suplican que el Señor los salve de la tempestad. En Marcos pareciera que le exigen en vez de suplicarle. En el monte de la transfiguración aparecieron Moisés y Elías, uno a cada lado del Señor. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Mateo 17:4. Marcos registra el mismo caso, pero en vez de Señor dice: Maestro, bueno es que estemos aquí. Marcos 9:5. Y tenemos otros ejemplos más, pero también tenemos que aclarar, y es que cuando decimos que a Cristo se le llama Señor en Mateo y Maestro en Marcos, me refiero más que todo al trato que le dan los apóstoles y algunas personas que vinieron a solicitar sus servicios, porque en lo que toca a los fariseos, estos nunca le llamaron Señor en ninguno de los 4 evangelios. El título más alto que le otorgaron fue el de Maestro, incluyendo la visita de cortesía que le hizo Nicodemo, Juan 3:2. Por otra parte, Mateo es el único que menciona la palabra iglesia. La primera vez está en el capítulo 16, versículo 18, donde el Señor le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Más adelante encontramos en un solo versículo 2 veces la palabra iglesia, y es en el capítulo 18, cuando el Señor da la enseñanza de cómo perdonar al hermano. Pero si el hermano es rebelde y no entiende razones, ni con 2 o 3 testigos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18:17. Estas son las 3 veces que aparece en Mateo la palabra iglesia. También explicamos que cuando decimos que solamente Mateo menciona la palabra iglesia, no nos estamos refiriendo a las epístolas, sino solamente a los 4 evangelios. Ahora, la pregunta es: ¿por qué son 4 evangelios? Dijimos al principio que el evangelio es uno solo en el cielo, pero en la tierra se forma en 4 partes por causa de los 4 evangelistas. Recordemos que el número 4 corresponde a la tierra, ya que los números juegan un papel muy importante en la Escritura. El número 1 corresponde a Dios, en su esencia como único Dios verdadero. El 2 significa división, y es la forma como está presentada la Escritura en 2 partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El número 3 corresponde a la Santa Trinidad, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el número 4 corresponde a la tierra, porque 4 son los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. 4 son las estaciones del año: primavera, verano, invierno y otoño. 4 son los vientos que soplan sobre la tierra. Apocalipsis 7, versículo 1. 4 es el número en que se divide la población mundial: pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Y 4 son los evangelios que encabezan el Nuevo Testamento. Por otra parte, diremos
que Mateo es el que más menciona a los profetas antiguos, dándole más importancia al profeta Isaías. Este profeta anuncia que Cristo iba a nacer de una virgen, Isaías 7:14. También es anunciado en Isaías 9:6. Su sacrificio y su muerte, los malhechores que también fueron ejecutados el mismo día que Cristo murió, y la participación de los hombres ricos que tomaron parte en quitar el cuerpo de la cruz. Todo esto aparece en el capítulo 53 de Isaías y que ampliamente lo registra el Evangelio de Mateo. Continuaremos. Y continuando con el tema sobre los 4 evangelios, ahora vamos a pasar a la genealogía de Cristo, que es precisamente con lo que empieza el Evangelio de Mateo. Dijimos anteriormente que Mateo presenta a Cristo como rey, y por esta causa tenía que presentar la línea genealógica, o sea, la descendencia. Y esta genealogía comienza en forma descendente, arrancando desde Abraham hasta llegar a José, el esposo de María. Explicamos que de Abraham hacia atrás a los judíos no les interesaba la descendencia, pues Abraham es el personaje importante aquí, ya que por medio de él Israel y todo el mundo iban a ser bendecidos. Los judíos se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham, Mateo 3:9, y Cristo por la carne también tenía que ser un descendiente de Abraham, pues un libertador gentil jamás sería aceptado por el pueblo de Israel. Ahora vamos a mencionar 2 personajes importantes en la genealogía, y es Abraham y el rey David. Como descendiente de Abraham, Cristo tenía que ser ofrecido en sacrificio. Su destino final era la cruz, o sea que tenía que morir como un cordero para salvar al mundo. Podíamos decir que el Señor Jesucristo era el sustituto de Isaac, el cual, aunque estuvo en el altar del sacrificio, no fue sacrificado. Génesis 22, versículos 9 al 12. Antes de esto, ya Abraham había declarado que Dios se iba a proveer de cordero para el holocausto. Génesis 22, 8. Y siglos más tarde, Juan el Bautista dio a conocer el cumplimiento de esta promesa cuando dijo ante la multitud: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Así es que Cristo, por parte de Abraham, como dijimos, su destino era la cruz, pero por parte de David, Cristo tenía que ser rey, y su destino era el trono. Recordemos que Abraham nunca fue rey. Dios lo usó más que todo en pactos, sacrificios y promesas, pero David sí fue rey, y Dios había dado una promesa que un hijo de David se sentaría en el trono para siempre. Hechos capítulo 2, versículos 29 y 30, y Lucas 1, 32 y 33. La cruz significa dolor, el trono significa poder. Esta es la razón por la cual en los 4 evangelios a Cristo no se le conoce como el hijo de Abraham, sino como el hijo de David, el que tenía poder para socorrer a los necesitados. Bartimeo gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. La mujer cananea gritó: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo capítulo 15, versículo 22. Cuando el Señor entró montado en un asno a Jerusalén, la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David. Mateo 21:9. Y concluimos que Cristo, como cordero, hace el sacrificio en la cruz, y como rey tiene un reino y por supuesto un trono. Y volviendo a la genealogía del Señor Jesucristo, encontramos algo especial, y es que en la descendencia de Abraham hay un punto de división, y es el rey David, ya que de David parten 2 genealogías de 2 de sus hijos, como ser Salomón y Natán. Salomón, como hijo de David, lleva la línea genealógica de los reyes hasta llegar a José, el esposo de María. La otra línea se desprende de Natán, otro hijo de David, donde no hay reyes, y llega hasta Elí, el padre de María. Esta genealogía de Natán la presenta Lucas, y la presenta de abajo hacia arriba, hasta llegar a Adán, mientras que Mateo la presenta de arriba hacia abajo, comenzando desde Abraham. Ahora vamos a explicar algo,
Y es que, como todos sabemos, nuestro Señor Jesucristo no fue engendrado por José, sino por el Espíritu Santo. Pero en la parte legal, José, por ser el esposo legítimo de María, se constituía en padre del Señor Jesús. Lucas 2:48. Recordemos que José es descendiente de Salomón, hijo de David, mientras que María era descendiente de Natán, otro hijo de David. Por tanto, y aquí hacemos una suposición, y es que si José hubiese engendrado a Cristo, se iba a presentar un gran problema, y es que además de no poder redimirnos, aunque muriera en la cruz, tampoco podría ser rey y ocupar el trono de David. No importa que José fuera descendiente de Salomón, y es que hay algo que lo impedía. Se trataba de una maldición que Jehová había dado para la descendencia de Salomón por causa de Jeconías, y que por su maldad Dios privó del reino y del trono a su descendencia. He aquí la sentencia divina. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Jeremías capítulo 22, versículo 30. En Mateo 1:11 encontramos que Jeconías, hijo de Josías, es el último rey en Jerusalén, ya que Nabucodonosor terminó con el reinado y todos fueron deportados a Babilonia. Después de los 70 años, los cautivos regresaron, siendo los principales guías Esdras, Nehemías y Zorobabel. Reconstruyeron la ciudad, los muros y el templo, pero no hubo otro rey más hasta el día de hoy, donde en Israel hay presidente y primer ministro, pero no hay rey. Y como ya lo explicamos, José, el esposo de María, era un descendiente de Jeconías, por tanto no podía ser rey, ni tampoco Cristo si hubiese sido engendrado por José. Ahora, por la genealogía de Elí, que es considerado el padre de María, porque José no podía tener dos padres terrenales. El verdadero padre de José era Jacob, Mateo 1:16, y el padre de María se llamaba Elí. Y como en las genealogías no caben las mujeres, porque la mujer concibe, no engendra, el escritor Lucas coloca a Cristo como si fuera hijo de José, según se creía, dice Lucas 3:23. Y por eso cabe explicar que el Señor Jesucristo no tenía sangre de Salomón, sino la sangre de Natán, otro hijo de David. Y por tanto el Señor en su cuerpo humano traía la sangre de María, nacería de ella. Esto es, en la formación biológica de su cuerpo, porque genéticamente él no fue engendrado por hombre, sino por el Espíritu Santo. Y como en la línea de María no había ninguna maldición, como la había en la línea de José, Cristo tenía todo el derecho de ser rey. Y aunque en la línea de Natán no hubieran reyes, siempre era un descendiente de David. Por eso a menudo se le llama como el hijo de David. Y aquí explicamos que tanto José como María, ambos eran descendientes de David. Y recalcamos una vez más que José tenía sangre de Salomón y María tenía sangre de Natán. Pero ambos, Natán y Salomón, eran hijos del rey David. Dijimos anteriormente que Cristo, como hijo de Abraham, no podía ser rey, porque Abraham no fue rey, y en este caso su misión era morir como un cordero en la cruz del sacrificio, para salvar al mundo de sus pecados por medio de su sangre derramada. Ahora, con respecto a David, Jehová le dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Primer libro de Samuel 16, versículo 1. David era el hijo menor de la familia de Isaí, y fue el que Dios escogió para que fuera rey de Israel en lugar de Saúl. Ahora oigamos las palabras del ángel Gabriel a la Virgen María. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin.
Lucas 1, versículos 30 al 33. Fijémonos bien en esta declaración del ángel, que tocante al reinado no aparece el nombre de Abraham, sino el de David. Abraham significa fe y obediencia, que son las características de un verdadero cristiano. David significa poder y autoridad de mando, característica de todo aquel que triunfa en la batalla como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Cristo mismo reúne todas estas características y las enseña a todos sus seguidores. Cristo, como hijo de Abraham, tuvo que beber la copa del sufrimiento, del dolor y de la muerte, pero como hijo de David disfrutará de un glorioso reinado que será para siempre y no tendrá fin. Y hasta aquí llegamos con este breve análisis del Evangelio de Mateo. Y a continuación pasamos al Evangelio de Marcos, que es el más corto de todos, pues cuenta con solamente 16 capítulos. Este Evangelio fue escrito para los romanos, donde podemos apreciar que abunda más la acción que las palabras. Aquí se puede apreciar el trabajo del Señor de principio a fin. Marcos presenta a Cristo como el siervo que trabaja incansablemente. Aquí no hay genealogía, como tiene Mateo y Lucas, porque no se considera necesaria, ya que a nadie le interesa la descendencia de un obrero. Además, los romanos desconocían la ley de Dios y el contenido de sus promesas. La única carta de presentación que encontramos aquí es la que da inicio al Evangelio de Marcos, que dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 1. Esta frase de Hijo de Dios es la que respalda todos los 16 capítulos del Evangelio, ya que aquí no encontramos el título de Señor de parte de los dos grupos característicos que le seguían, como ser los fariseos y también sus discípulos. Ambos le llaman maestro. Hay algunas excepciones, por supuesto, donde se le llama Señor, pero es de personas que llegaron a él a solicitarle algún favor, como es el caso de la mujer sirofenicia, Marcos 7:28, y cuando el mismo Cristo se coloca como Señor del día de reposo, Marcos 2:27. Explicamos que Marcos, conocido también como Juan Marcos, no fue discípulo del Señor Jesucristo, y el relato que presenta puede considerarse como una información recibida de parte del apóstol Pedro, y hay algunas razones para pensar así, ya que conforme a su carácter no había mucho sentimentalismo en Pedro para hablar de una virgen encinta, de pesebres, de pañales, como lo haría el tierno médico Lucas. En Pedro había más acción que palabras. No olvidemos que no lo pensó dos veces para cortarle la oreja de un solo tajo al oficial del sumo sacerdote, llamado Malco, Juan 18:10. En segundo lugar, debemos de recordar que Marcos había sido convertido por un mensaje del apóstol Pedro, ya que el mismo Pedro lo considera como su hijo. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 13. Podemos observar que muchos casos que registra Mateo, Marcos también los registra, nada más que usando pocas palabras, o como dijéramos, sacando la esencia del discurso. El temperamento de Pedro se deja ver claramente en este Evangelio de Marcos. Por ejemplo, cuando Cristo muere en la cruz, Mateo nos dice que José de Arimatea, que también había sido discípulo de Cristo, fue a Pilato muy cortésmente y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Mateo 27, versículos 57 y 58. Por su parte, Marcos registra este mismo caso y dice que José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Marcos 15:43. Los hermanos Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran de un carácter un poco violento. Cierta vez quisieron meterle fuego a una aldea con todo y gente, porque no quisieron recibir a Cristo, pero el Señor los reprendió y les dijo que Él no había venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Lucas capítulo 9,
versículos 51 al 56. Por esta forma de pensar, Cristo les puso un sobrenombre y los apellidó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 17. Y así concluimos con este breve análisis sobre el Evangelio de Marcos, para seguir a continuación desarrollando el Evangelio de Lucas. Y siguiendo con el tema sobre los 4 evangelios, hemos analizado anteriormente el Evangelio de Mateo y Marcos, donde cada uno expone, guiados por el Espíritu Santo, las palabras y las acciones de nuestro Señor Jesucristo, conforme a carácter y estilo de los 4 escritores. Y es natural que en este mensaje no lo hemos dicho todo, pues conforme a lo que enseñan los relatos evangélicos, queda mucho por escudriñar y aprender. Y ahora pasamos a analizar el Evangelio de Lucas, y tal como lo dijimos al principio, Lucas no fue discípulo del Señor, en este caso que no formó parte del número de los 12. No era judío, pues era de origen griego, y por consiguiente un gentil. Su profesión era médico, Colosenses 4:14. Posiblemente un pediatra, ya que es el único que trata con suma delicadeza la infancia del Señor. Pero además de médico, Lucas era un excelente escritor, y no basó sus escritos en las opiniones de otros, sino que con diligencia investigó todos los pormenores del nacimiento y la infancia del Señor Jesucristo. Podíamos opinar que Lucas posiblemente tuvo alguna entrevista especial con María para recibir de ella algunos datos que solamente ella podía proporcionarle con respecto a la visita del ángel Gabriel y la forma sobrenatural de concebir en su vientre al Salvador del mundo y su nacimiento en un establo en Belén de Judea. Por supuesto que toda esta información tenía que ser dirigida por el Espíritu Santo, ya que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:51. Dijimos que Mateo presenta a Cristo como rey. Marcos lo presenta como siervo que trabaja incansablemente. Lucas lo presenta como el Dios hombre o como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto. En este Evangelio de Lucas no se mencionan a los magos de Oriente, que buscan, encuentran y adoran al Rey de los judíos, como lo registra Mateo capítulo 2. Lucas no menciona a un rey, sino a una multitud de ángeles que descienden del cielo hasta la atmósfera terrestre para anunciar a unos humildes pastores que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2 versículos 8 al 11. Solamente Lucas relata la infancia del Señor Jesús hasta los 12 años. Y la mención que se hace es por causa de un incidente que se presenta en una fiesta de Pascua en Jerusalén, donde el Señor se quedó con los doctores de la ley en el templo sin que lo supieran José y su madre María. Según ellos, el niño se les había extraviado y lo encuentran a los 3 días en diálogo abierto con los doctores de la ley. Explicamos 2 casos muy importantes y tal vez curiosos, pero dignos de tomarlos en cuenta, y es que José no habla en ninguno de los 4 evangelios, o sea que sus palabras no son registradas por ninguno de los 4 evangelistas. El otro caso es que el Señor Jesús nunca llamó madre a María. Por su parte, María solamente una vez llamó hijo al Señor Jesucristo. Lucas 2:48. La adolescencia del Señor Jesucristo no es dada por ninguno de los 4 evangelistas, y el mismo Lucas da un salto de los 12 años hasta los 30, que es cuando el Señor comienza su ministerio público. Lucas 3:23. El pensamiento de los que atacan la Biblia es que Cristo pasó su adolescencia fuera de Israel, principalmente en el lejano oriente, recibiendo enseñanza de los maestros del Tíbet, y que por eso hacía milagros extraordinarios. Pero la Biblia nos dice, aunque en una forma indirecta, que el Señor Jesucristo jamás salió de Israel, con excepción del tiempo que permaneció en Egipto con José y su madre María, por causa de que Herodes quería matarlo
cuando contaba con menos de 2 años de edad. Y son sus propios enemigos los que testifican que Cristo en su adolescencia no salió de Israel. Sus enemigos, esto es, los fariseos, dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. A continuación, el Señor les dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Mateo 13, 57. Por otra parte, Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto, ya que este evangelio era en forma especial para los griegos, porque Lucas era griego, pero en una forma general, este evangelio fue escrito para todas las clases sociales del mundo, principalmente para los desheredados, o como nos llaman las superpotencias a nosotros, los pueblos del tercer mundo. Los griegos siempre se esforzaron por buscar y encontrar al hombre perfecto, y con ese fin fue que fueron los iniciadores, diríamos, de los Juegos Olímpicos, para que a través de los ejercicios y los deportes pudieran encontrar a ese hombre perfecto. Pero no lo encontraron allí. A lo más que pudieron tener fue mente sana en cuerpo sano, según ellos. Luego lo buscaron en la filosofía y tampoco lo encontraron allí. No olvidemos que Grecia es quien ha dado los mejores filósofos, como Sócrates, Aristóteles, Platón, etc. Pero además de poseer mucha inteligencia, no pasaron de ser más que hombres imperfectos. Y por esa razón es que un hombre de origen griego es el encargado de presentarles al tan anhelado hombre perfecto, o sea, al Señor Jesucristo. En este Evangelio de Lucas encontramos que Cristo es para todo el mundo, ya que es el único que presenta la genealogía de Cristo de abajo hacia arriba, o sea, desde Elí, el padre de María, hasta Adán. Y tanto judíos como gentiles, todos descendemos de Adán y Eva. Y aquí explicamos que según Mateo, la genealogía parte de Abraham, dándole prioridad a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en Lucas nos remontamos hasta Adán, y aquí ya la salvación es en general para todo el mundo. Lucas menciona algunas parábolas que no son mencionadas por los otros evangelistas. Y mientras Mateo menciona parábolas concernientes a un rey y también a un reino, Lucas se dirige a los perdidos y abandonados en sus parábolas. Ahí tenemos la parábola del buen samaritano, donde la teología y los grandes doctorados no funcionan cuando se trata de socorrer al que está tirado en el camino. Aquí el buen samaritano es el Señor Jesucristo, que se compadece del miserable, le venda sus heridas, le extiende la mano, lo levanta y lo lleva a un lugar mejor, sin preguntarle siquiera su identidad. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. También encontramos la parábola del hijo perdido, más conocida como el hijo pródigo, que solo Lucas lo registra. Este hijo pródigo representa a todos los pobres y miserables del mundo, que la sociedad los ha marginado. Muchos de ellos viven en miserias infrahumanas. Nadie se fija en ellos, y solamente los políticos tienen a bien visitarles, pero no para ayudarles, sino para pedirles el voto en las próximas elecciones. Y los miserables siguen miserables, solo esperando la muerte. Pero no todo está perdido, porque en medio de un mundo malo encontramos a un Dios bueno, con los brazos extendidos para dar abrigo a todos los que quieran refugiarse en Él. Mientras Mateo nos habla de la perla de gran precio, Lucas nos habla de una mujer que pierde una moneda equivalente a 2 centavos, y cuando la encuentra, después de barrer toda la casa, el gozo es tanto que alborota a todo el vecindario. Lucas capítulo 15, versículos 8 al 10. Esa moneda sucia y oxidada es el vivo retrato de todos nosotros. Por otra parte, Lucas es quien exalta a la mujer más que los otros evangelistas. Menciona incluso el nombre de algunas de ellas,
como Juana, mujer de Chuza, el intendente de Herodes, y Susana. Lucas 8, versículo 2. También Lucas menciona a María en forma más amplia que en los otros evangelios. También menciona a Ana la profetisa, que era viuda, dice Lucas 2:36. También menciona a otra viuda en la ciudad de Naín, a quien Cristo le resucitó su hijo, al cual llevaban a enterrar. Lucas 7:11. También Lucas menciona a la mujer pecadora que lloró a los pies del Señor, a quien se le dedican 14 versículos. Lucas 7:37 al 50. También aquí encontramos a una mujer que en vez de exaltar a Cristo, exalta a María, y que podríamos considerarla como la primera mujer católica en la historia. Pero Cristo le rechazó la alabanza que le hacía a su madre y le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. También aquí encontramos la sanidad de una mujer encorvada. Solo Lucas lo hace, Lucas 13:10. Y por último diremos que solamente Lucas hace mención de las mujeres que se lamentan cuando el Señor va con la cruz a cuestas hacia el Gólgota. Lucas capítulo 23, versículos 28 al 31. Solamente Lucas menciona la salvación del malhechor que moría el mismo día en que moría el Señor. También encontramos en este evangelio la corta oración de aquel miserable publicano, y que resultó mucho mejor que la sofisticada oración del fariseo. Lucas 18, versículos 9 al 14. También solamente Lucas hace mención de la entrevista que el Señor Jesucristo tuvo con Zaqueo el publicano, lo cual fue causa de un gran descontento entre la multitud. Los publicanos eran considerados como gente despreciable ante los ojos de la alta sociedad. No importaba que algunos publicanos tuvieran dinero, como era el caso de Zaqueo, pero siempre pasaban como gente vulgar ante los demás. Solamente el Evangelio de Lucas menciona el caso de la viuda y el juez injusto, que se trata de una parábola donde el Señor da una enseñanza sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La enseñanza consiste en que la viuda insistió tanto ante el juez, y éste cedió al final, y la viuda salió ganando. Aplicado a nosotros los creyentes, quiere decir que si ese juez injusto hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos hará justicia a nosotros? Por supuesto, si clamamos a Él día y noche. Lucas 18, versículos 1 al 8. Por otra parte, también encontramos en este mismo evangelio el caso del rico y Lázaro, que no es una parábola, sino un caso real. Aquí Lucas da los pormenores de los sufrimientos de un sentenciado al infierno. Y para mayor información, tenemos un tema por aparte que se titula Un estudio sobre el infierno. El Evangelio de Lucas tiene como destinatario a un amigo especial del evangelista llamado Teófilo, que era de origen griego. El nombre Teófilo significa amigo de Dios. Según la historia, era un practicante de la ley de Dios, y que tal vez podíamos compararlo con Cornelio, el centurión romano, que además de ser un militar romano, también era un hombre muy temeroso de Dios. Hechos capítulo 10. Cuando Lucas lo menciona como excelentísimo Teófilo, esto quiere decir que este hombre ocupaba un alto puesto dentro del gobierno, y posiblemente fue quien costeó los gastos de la investigación al médico Lucas. Según la historia, Teófilo residía en Antioquía. Pero no solamente el Evangelio es dedicado a Teófilo, también el libro de los Hechos de los Apóstoles es dedicado de parte de Lucas a esta misma persona, ya que en el capítulo 1, versículo 1 del libro de los Hechos comienza así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2. Explicamos que todos los 4 relatos evangélicos tienen un punto de enfoque diferente que hacen que el que lea la Biblia pueda encontrar respuesta
a todas sus interrogantes y solución a todos sus problemas y necesidades, tanto en la parte espiritual, moral, física y material. Lo que un evangelista no dice, otro lo dice, y lo importante es que ninguno de los cuatro se contradice, porque el único propósito de estos cuatro evangelistas es proclamar y enaltecer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Más adelante estudiaremos el cuarto y último evangelio, que es el Evangelio de Juan. Continuaremos. Y siguiendo con el tema sobre los cuatro evangelios y habiendo analizado a Mateo, Marcos y Lucas, ahora vamos a tratar con el Evangelio de Juan. Pero antes haremos un breve repaso de los anteriores. Mateo fue escrito para los judíos y presenta a Cristo como rey. Marcos lo presenta como el obrero que trabaja sin descanso y es dirigido a los romanos y no presenta genealogía. Lucas es dirigido a los griegos y presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Coloca a las santas mujeres en alta estima y como médico es el único que menciona la sanidad de la oreja que Pedro le cortó de tajo al oficial del sumo sacerdote, llamado Malco. Lucas 22, versículos 50 y 51. Ahora, el Evangelio de Juan es dirigido en forma exclusiva para la iglesia, y Cristo es presentado como el Hijo de Dios y como Dios. Aquí no aparecen las genealogías humanas. Todo parentesco en la carne es omitido y en vez de eso aparece una genealogía divina reducida en un solo versículo que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Aquí los milagros y sanidades no abundan, se reducen únicamente a 7, que es el número perfecto de Dios, y son los siguientes: convertir el agua en vino, la sanidad del hijo del noble, la sanidad del paralítico de Betesda, la alimentación de los 5,000, Jesús anda sobre el mar, la sanidad del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. 7 milagros en total. Sin embargo, en Marcos, del capítulo 1 al 11, el Señor realiza 23 señales entre sanidades y milagros. En Juan encontramos más títulos para Cristo que en los otros evangelios. Aquí algunos de ellos: el Verbo, el Hacedor, la Luz, la Gracia, la Verdad, el Unigénito Hijo, Señor, Jesús, Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Rabí, Maestro, Cristo, el Rey de Israel, el Hijo del Hombre, el que bautiza con el Espíritu Santo. 16 nombres, y todos los encontramos en el capítulo 1 de Juan. Juan hace resaltar la personalidad del Señor Jesucristo y lo remonta más allá de la genealogía de Mateo y de Lucas, y lo coloca como antes de Abraham, antes que Adán y antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 8, versículos 57 y 58, y Juan 17, 5. Y así como solamente hay 7 señales en este evangelio, también encontramos 7 frases que identifican al Señor Jesucristo con el Dios del Éxodo, que envió a Moisés a libertar a los esclavos hebreos. Veamos esta identificación. Cuando Moisés es enviado a Egipto, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3, versículos 13 y 14. Ahora veamos este yo soy representado en Cristo 7 veces en este Evangelio de Juan. Primero, yo soy el pan de vida, Juan 6:48. Segundo, yo soy la luz del mundo, Juan 8, versículo 12. Tercero, yo soy la puerta, Juan capítulo 10, versículo 7. Cuarto, yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10, versículo 11. Quinto, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25.
Sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Séptimo, yo soy la vid verdadera. Juan 15, versículo 1. Explicamos que aquí vamos a encontrar otros yo soy, pero que no están relacionados a la identificación divina, sino que son dados a manera de una respuesta cuando le hicieron preguntas referente a su persona. Por ejemplo, el caso de la mujer samaritana. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Juan 4, versículos 25 y 26. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8, 24. Cuando fue tomado prisionero en el huerto de Getsemaní, el Señor se adelanta y les dice: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Juan 18, versículos 4 al 6. Como dijimos, estos yo soy corresponden a respuesta de preguntas que le hicieron. Pero las 7 que mencionamos anteriormente, estas son a base de una doctrina donde se encierra toda la plenitud de la deidad del Señor Jesucristo. Por otra parte, solamente el Evangelio de Juan registra la frase repetida: de cierto te digo. Esta frase se usa 23 veces en Juan. Los 3 evangelistas restantes usan la frase sin repetirla. Ejemplos: respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. En Mateo, Marcos y Lucas, Cristo solamente usa la frase de cierto os digo. También tenemos que mientras Mateo, Marcos y Lucas nos hablan en forma amplia de la segunda venida de Cristo a la tierra, Juan no lo hace, y su enfoque es más que todo al arrebatamiento de la iglesia, principalmente en el capítulo 14, versículos 2 y 3, donde el Señor dice: si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Este pasaje no habla de la segunda venida, sino del rapto de la iglesia. Cuando el Señor venga por segunda vez en forma corporal, enviará a sus ángeles que reunirán a sus escogidos. Aquí se habla del pueblo de Israel, donde los ángeles van a intervenir en medio de la gran tribulación. Mateo 24, versículos 30 y 31. Pero en el rapto, en el arrebatamiento, Cristo no envía a sus ángeles, sino que Él viene personalmente a llevarnos, tal como nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, que tanto los que viven como los que murieron en el Señor seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. También solamente el Evangelio de Juan menciona que para convertirse en un hijo de Dios hay que recibir al Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12. Los demás evangelistas no lo hacen. Y mientras los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, presentan el bautismo en agua del Señor Jesucristo, Juan no habla en forma exclusiva de este bautismo. Los 3 evangelistas no presentan la eternidad de Cristo, pero Juan sí lo hace. Juan 17:5. Solamente Juan habla de las bodas en Caná de Galilea, donde Cristo es el personaje principal en esa boda, pues de los novios ni los nombres aparecen siquiera. Aquí también encontramos que Juan el Bautista explica con más amplitud de la grandeza de Cristo y termina su testimonio con las siguientes palabras: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Solamente Juan nos habla de la visita de Nicodemo, donde Cristo aprovechó para exponer con toda claridad la doctrina del nuevo nacimiento. También solamente Juan menciona el encuentro de Cristo con la mujer samaritana, donde encontramos la doctrina del agua viva, lo mismo que Dios es espíritu y que no hay que adorarlo a través de imágenes, sino en espíritu y en verdad. El paralítico de Betesda es otro caso especial donde encontramos la misericordia del Señor a través de un ángel que era enviado para quitar las aguas del estanque, con el fin de probar la fe de los enfermos.
ya que cuando el ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, el primero que descendía era sanado de cualquier enfermedad. Un día el Señor llegó a ese estanque y se encontró con un paralítico y le preguntó si quería ser sanado. Cuando el hombre le expone su problema, que no tenía quien lo metiera al estanque, el Señor le dio la sanidad en ese mismo momento. Y aquí vamos a explicar algo muy importante, y es que las aguas no tenían ningún poder para sanar. No importa que un ángel de Dios las viniera a revolver. Lo que Dios hacía con esto era probar la fe de los enfermos. Si las aguas hubieran tenido poder para sanar, entonces Cristo lo hubiera metido al estanque. Pero como todos sabemos que quien sana es el Señor y no los elementos, entonces Él solamente dio su palabra y lo levantó sano. Lo mismo podíamos decir de la sanidad de Naamán el sirio. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta Eliseo le ordenó que se zambullera 7 veces en el Jordán y quedaría sano de su lepra. Pero las aguas del Jordán no tenían ni nunca han tenido la virtud para sanar a nadie. En este caso, lo que Dios quería era probar la obediencia de este sirio, porque quien lo iba a sanar era Dios y no las aguas del Jordán. Y para Dios era lo mismo sanarlo en el río que montado sobre su caballo. Otro caso tenemos con la serpiente de bronce que hizo Moisés por orden de Jehová, la cual fue puesta en un asta para que quedara en alto, y todo aquel que fuera mordido por una serpiente volteara a ver a la serpiente de bronce, y de inmediato se sanaba. La serpiente de bronce no tenía ningún poder para sanar. Lo que Dios hacía era probar la obediencia de los israelitas. Algunos se preguntan que por qué Dios ordenó hacer una serpiente de bronce, porque la serpiente simboliza al diablo, y además las estatuas de cualquier cosa que sean, siempre son una abominación a Dios. Aquí explicamos que en primer lugar la serpiente de bronce era para que la vieran, no para que la adoraran. En segundo lugar, podemos ver que las serpientes no mordían a los obedientes, sino a los rebeldes. Notemos algo, y es que Moisés, Aarón, Josué, Caleb eran los dirigentes que tenían que ir al frente, y es natural que eran los primeros que tenían que encontrarse con las serpientes. Sin embargo, ellos no sufrieron ninguna mordedura. Las serpientes mordían a los incrédulos solamente. Y como estos no eran capaces de obedecer a Dios, entonces Dios buscó un método de mostrarles su gran misericordia y les presentó una serpiente de bronce para que la vieran. Y podemos creer que algunos prefirieron morirse con el veneno antes que obedecer, porque hay rebeldes que nunca dejan de serlo y se mueren sin que se opere un cambio en ellos. Y ahora explicamos que esa serpiente de bronce era un tipo de Cristo. Él mismo lo dijo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Juan es el único que menciona el caso de la mujer adúltera, a quien Cristo la salva de una muerte segura, cuando los escribas y fariseos la tenían en el banquillo de los acusados, y al Señor también lo pusieron entre la espada y la pared, cuando le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Qué le podría decir el Señor a este grupo de pecadores? La respuesta fue la siguiente: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Con esta respuesta, nadie se atrevió a lanzar la piedra, porque además de ser pecadores, habían cometido un gran error, porque no trajeron también al adúltero, y para cometer un adulterio se necesitan 2 personas, y la ley de Dios es pareja en este caso. La ley dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Libro de Levíticos capítulo 20, versículo 10. El error de ellos es que solamente trajeron a la mujer. Este caso lo encontramos en Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Por otra parte, también Juan es el único que habla que después de la cena de la Pascua,
el Señor lavó los pies a los discípulos. Los otros 3 evangelistas solamente hablan de la cena, pero no dicen nada del lavatorio de pies. Y podemos decir que el ministerio del Señor Jesucristo en su relación con el pueblo termina en el capítulo 12 de este Evangelio de Juan, porque del capítulo 13 al 16, o sea, 4 capítulos los dedica en dar instrucciones a sus discípulos, ampliando la enseñanza sobre el Espíritu Santo, y toda esa enseñanza es dada en el término de unas pocas horas, incluyendo la oración al Padre, que ocupa todo el capítulo 17. De toda esta enseñanza nada dicen los otros 3 evangelistas, porque como dijimos anteriormente, que Juan escribió este evangelio en forma exclusiva para la iglesia. Y así, de esta forma, damos por terminado este interesante tema sobre los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que el Señor les bendiga.